Dios te da una identidad, te conoce por tu nombre, tú eres mío, te dice Jesús. Hoy vamos a emprender una trama muy larga. Vamos a ir viviendo las aventuras que cada uno de los personajes de esta historia fueron encarnándose para dar vida, para darnos un mensaje a cada uno de nosotros. Al adentrarnos en esta historia, iremos viviendo genuinamente lo que cada uno de ellos quiere enseñarnos, lo que cada uno de ellos sufrió en aquella época, pero inspirada por el Espíritu Santo, ellos quieren transmitirnos esas vivencias para darnos un ejemplo de lo que Dios hace en la vida de cada una de las personas. Con Isaías 43:1, no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Con esa oración que aparece María Magdalena junto con su padre, una niña pequeña, una niña que depende del todo de su padre. El papá le dio un nombre, María, a esta hija querida, a esta hija amada. María, que significa la amada, la llena de gracia. Cuando ella va creciendo, prácticamente va siendo suya esa oración, porque su papá le enseñó que ella tenía un nombre, una identidad. Y esa oración que está en Isaías 43:1, ella iba repitiendo y repitiendo, y ella sabía que era una hija amada, ella se sentía amada. Pero las circunstancias de la vida la llevan a perder a ese ser amado, la llevan a perder a ese ser que le protegía, a ese ser que estaba con ella el día a día. Y en esas dificultades a ella le toca prácticamente buscar el sustento, buscar el pan de cada día, y al irse por las calles va perdiendo su identidad. Ya se olvida de que ella se llama María y el nombre de ella es Lilith ahora. Oscuridad, confusión, caos, conflicto. Y ella va perdiéndose en un mundo oscuro. Ella va vagando, su mente va divagando, va pasando por las calles. Mas, sin embargo, está con muchas personas, pero en el interior hay soledad, hay caos, hay angustia. Con esta misma manera vamos también viendo cómo aparece ese personaje Mateo. Mateo, en cambio, es ese hombre culto, ese hombre elegante, ese hombre bien parecido, ese hombre que trabaja para el gobierno, para los romanos, para recaudar impuestos. Entonces por eso el pueblo no le quería a Mateo. Mateo tenía que vivir huido. Mateo tenía que, para cruzar por el pueblo, tenía que pagar un transporte especial para poder ir desapercibido, para así cumplir su trabajo. Él es un judío que se debe al pueblo romano, pero los judíos a él no le quieren. Entonces él también se siente vacío, a pesar de que tiene dinero, a pesar de que tiene posición, tiene estatus, se siente vacío, se siente solo. La misma soledad que experimenta María Magdalena en las calles, rodeada de vagabundos, rodeada de pobreza, esa misma soledad experimenta este hombre culto, rodeado de riquezas, rodeado de todo lo que tiene, pero con pobreza en su corazón. Y si vamos continuando en la trama, tenemos a un Pedro astuto, un Pedro como líder, pero que está con conflictos económicos, que él sufre porque no puede mantener a su esposa. Él quiere hacer trampa, él quiere hacer muchas cosas, pero también es buscado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo va a ir formando, Dios lo va a ir dando a él un estatus, Dios le va a ir dando a él ese nombre para que él pueda ser esa piedra angular que luego seguiremos viendo. Ese hombre tranquilo, ese hombre que va complementando a Pedro, ese hombre que es prácticamente el apoyo de ese Pedro que es bien agresivo, de ese Pedro que es hasta peleador, porque vemos hasta en las luchas, le vemos a este Pedro. Y así van pasando los personajes. Vemos también a Nicodemos. Aquí vemos a ese personaje importante de la religión, donde él, siendo uno de los líderes más importantes del Sanedrín, uno de los hombres más influyentes en esa época de los fariseos, él empieza prácticamente un viaje, quiere ir a visitar porque quiere ir a curar a alguien. Prácticamente viene a ser como esa persona que ungida, que puede ir y sanar a las personas. Él va, da charlas, consuelo espiritual a sus miles de seguidores que tienen en aquel entonces. Pero sabemos que ellos eran muy observadores de la ley. Sabemos, por lo que vamos a ver aquí, que él es esa persona que tiene su corazón lleno de leyes, lleno de ritos. Él cumple las leyes, pero su corazón
le falta mucho para aprender, le falta mucho para conectarse con Dios. Lo que nos pasa, me pasa a mí como persona, como creyente, que a veces mi mente está llena de tanta palabra, de tanta sabiduría de Dios, pero mi corazón está vacía porque no pongo en práctica los mandamientos, porque no pongo en práctica lo que la ley de Dios nos dice. Quizás algunos se identifiquen con Nicodemo, otros nos identificaremos con Pedro, otros nos identificaremos con María Magdalena, y así cada uno nos identificaremos. Pero Jesús a cada uno va poniendo su mirada, a cada uno va rescatándole del caos, del conflicto, de todas las situaciones adversas, de las dificultades que ellos van atravesando en su diario vivir. Vemos también aquí a la esposa de Nicodemo, esa persona, sabemos que las esposas son esos baluartes, son esas personas que están siempre apoyando a su esposo. Y aquí sucede algo importante. Los romanos están tan cansados de ver a María Magdalena que está gritando, que está cada vez asustar a las personas. Ella entra prácticamente en trances de dolor, de angustia, y grita unos gritos espantosos, tiene sueños perturbadores, su mente está perturbada. Entonces, al saber que llega un hombre ungido, que llega un hombre de Dios a la ciudad, Nicodemo, se van los romanos a pedirle a Nicodemo que por favor venga y haga algo por esa mujer que está atormentada. Y entonces Nicodemo, como decirle, si no voy, ¿qué pasa? Si no quiero ir, ¿qué pasa? Tienes que ir, o sea, le obligan prácticamente a irse. Entonces, él tiene que irse prácticamente obligado. Cuando llega a cumplir ese rito, va acompañado de sus seguidores, de sus alumnos, va con el incienso. Entonces, él va prácticamente preparado a curar, a sanar, a liberar a María, que ahí le llaman Lilith, porque ella perdió ya su nombre, ella no quería, nadie le conocía por el nombre de María, todos la llamaban Lilith. Lilith era como un demonio de la oscuridad, por ese demonio que ella estaba poseído. Al llegar Nicodemo a donde Lilith, al lugar donde prácticamente estaba ella, en una cueva, en un lugarcito por ahí apartado de la ciudad, pero tenía con dolor de cabeza ya todos los soldados por el escándalo que hacía. Al ingresar Nicodemo a este lugar, él cree que la chica va a levantarse, la chica va a escuchar. Él empieza a hablar, pero María no, o Lilith se hace indiferente a lo que él empieza a orar, a lo que él empieza con el poder, con la fuerza de Dios, a utilizar la palabra de Dios, pero nada pasa, nada sucede. Entonces, dentro de Nicodemo hay esa impotencia, hay esa inseguridad, pero ¿qué pasa si yo vengo con la palabra de Dios, si yo vengo ungido, si yo vengo con autoridad? Pero ¿qué pasa? Lilith no me hace caso, Lilith ni siquiera me mira. La sorpresa de él es cuando Lilith viene y dice, tú no estás preparado, no le va a obedecer prácticamente. Entonces, ese caos, ese conflicto llega al corazón de Nicodemo y Nicodemo se siente impotente, Nicodemo huye. ¿Por qué si yo soy esa persona ungida? ¿Por qué si yo soy esa persona preparada? ¿Por qué el enemigo no me hace caso? Entonces ahí él se va dando cuenta que prácticamente ese Dios grande y poderoso al que él cree amar, al que él cree servir, no está habitando con fuerza y poder en su corazón, no está habitando dentro de él, no está siendo consecuente lo que habla con lo que predica. Y viene para él esa tristeza, ese dolor, esa angustia. Y ya su esposa nota esta presión que él carga en su corazón, en su alma. Él se siente abatido, él se siente intranquilo, él se siente ese hombre prácticamente débil, ese hombre que fue defraudado. Y la mujer le dice, algo te está pasando. Y así se queda prácticamente María Magdalena con esa misma tristeza, o Lilith, que se llama ahí, se queda con esa misma tristeza, con ese mismo quebranto, no ha pasado nada en ella. Empiezan los recuerdos a fluir, empiezan los recuerdos a seguir dándole a ella esa oscuridad, pero también ese momento de calma, porque empieza a acordarse esos momentos que ella vivía con su papá, empieza a acordarse cuando su papá le decía, cuando estés triste, haz esta oración, no temas. No temas. Para cada uno de nosotros también viene esa palabra de apoyo, esa palabra, no temas. Cuando estés en dificultades, no temas. En angustias, en tristezas, en quebrantos, en amarguras, en dolores, no temas. Yo te he rescatado. Yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tú eres mía.
esa palabra ya no podía prácticamente Lilith terminar esa oración. A ella le costaba terminar esa oración que se sabía de memoria cuando era niña, pero ahora incluso ella lee y la rompe en 1000 pedazos porque ya no es nada para ella. El demonio la ha atacado tanto, su mente está tan perturbada que ella no quiere saber ya nada de nada, y ese recuerdo que tiene ella en una muñeca también quiere ya salir de ese recuerdo, no quiere que nada le recuerde a esa seguridad que antes tenía como niña. Ella sigue divagando entre la oscuridad, va y regala su muñeca, y incluso en ese instante es cuando ella siente ya el vacío de prácticamente abandonar el mundo, pienso yo. Ella siente ya que ya no puede más, que ya no avanza más, y quiere prácticamente acabar con todo y desaparecer, porque ella se siente prácticamente abandonada, se siente poca cosa, nadie le quiere, nadie le respeta. Como que el Espíritu Santo llega y a ella le desvía de sus malos pensamientos, porque Dios ya tenía un propósito para ella. Lo que le puede pasar a usted, lo que me pasa a mí, cuando estamos prácticamente agobiados de situaciones difíciles, agobiados de problemas, agobiados de tristezas, de quebrantos, y no vemos una salida, pero algo se mueve para mostrarnos el camino concreto. Tengamos la fe, tengamos la esperanza, tengamos la confianza de que Dios nos va a rescatar de las situaciones difíciles, de las complicaciones, de las adversidades en que nosotros estamos y que no podemos salir. Dios nos va a rescatar. De la misma manera que hay un encuentro, ahí aparece ya el Rey del universo, ahí aparece este Jesús con paz, este Jesús con tranquilidad. María se siente incómoda, María no se siente segura, y ella huye, se va. Cuando Jesús quiere mirarla, ella no se deja mirar, ella huye. Eso nos pasa también a cada uno de nosotros, a usted, a mí, cuando queremos poner la mirada en Dios y a veces nos sentimos que ya no podemos más, mejor huimos, nos vamos por otro lado, porque no podemos estar mirando cara a cara a Dios, porque no podemos estar vislumbrando esa presencia santa, y tratamos de huir, pero Dios no nos deja huir, Dios no nos deja escapar, Él nos sigue, Él camina junto a nosotros. Cuando ya estaba con todas las fuerzas de escaparse, cuando María pensó liberarse de Jesús, ahí es cuando llega una palabra que a ella le conmueve, ahí es cuando realmente comienza la historia, y Él le llama y le dice: María. Esas palabras para ella fueron prácticamente el aliciente. Sentir que alguien la llama por su nombre, para ella se quedó como congelada, se quedó atónita, se quedó meditabunda, se quedó helada. ¿Quién me llama por mi nombre? Nadie sabía su nombre, solamente su papá, su mamá, pero ya ella hace mucho tiempo había establecido el nombre Lilith. A ella ya le llamaban por oscuridad, a ella ya ni sabían. Pero ahí está Jesús llamándole María. ¡Qué alegría para ella! Pero al mismo tiempo, ¿cómo un desconocido me viene a llamar por mi nombre? ¿Cómo un desconocido me viene a decir María? Ese desconocido era Jesús. Jesús que te llama a ti, Jesús que me llama a mí, Jesús que te busca, Jesús que me busca, Jesús que quiere salvarte, Jesús que quiere rescatarte de esa oscuridad, de ese caos, de esa confusión, de ese conflicto, de ese dolor, de esa angustia, de esa tristeza. Jesús quiere rescatarte, y así como está rescatando a María en este momento, la está tan solo con el nombre, la está posicionando, le está dando un nombre, le está dando esa identidad para que ella ya no vive en oscuridad, sino que para que ella tenga identidad, para que tenga su propia personalidad. Y eso mismo quizás irá haciendo más después cuando vayamos mirando con Pedro, con Santiago. Eso mismo irá pasando con cada uno de los personajes, con Nicodemo. Irá también perfeccionando en él para que vaya sabiendo que la ley no es todo. Es tener a Dios en su corazón, es amar a Dios de verdad. Y cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, no nos fijamos en la ley, sino nos fijamos en transmitir el amor de Dios. Y así quizás hay algún personaje que se me olvidó. Están los soldados, por ejemplo, los soldados que vinieron a trabajar. Allí están ellos para dar la autoridad, para hacer mantener las leyes. En esto vamos a ir entonces cerrando este capítulo para ir más o menos estableciendo esta bonita serie que a cada uno de nosotros nos va a ir impactando, porque eso es lo que hicieron los creadores, porque en eso fue cuando ellos
decidieron ver a cada persona, escogieron minuciosamente a cada uno de los personajes para que vayan viviendo, y los personajes van a irnos transmitiendo, nos van a ir dando esa luz, nos van a ir dando ese ejemplo de cómo Dios va transformándonos, cómo Dios nos va cambiando, cómo Dios va dándonos un nombre. El demonio nos conoce por nuestras miserias, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestras angustias, por todo lo que pasamos. Pero Dios te conoce a ti y a mí por tu nombre, por mi nombre. Entonces, no te desesperes. Dios te va a llamar un día y te va a decir, tú eres mi hijo. Los nombres yo no sé, pero pon en el tú, pon tu nombre. Zaida, por ejemplo, me va a decir a mí, tú eres mi hija, tú eres mía. No temas. Y a ti también te va a decir, no temas, tú eres mío.